separa al sistema inmune. El sistema inmune de la madre está en contacto directo con el trofoblasto, que son las células fetales. Es decir, no hay nada que se esconda. Esto se reconoce y a partir del reconocimiento y de la estructura tisular de la placenta es donde se genera o donde se generan los mecanismos que finalmente conducen a la regulación. Esto que parece algo conocido en realidad es relativamente reciente, es decir, hace un poco más de 10 años se publica en esta revista Nature Immunology un artículo que es casi la clave, en donde se describe que la tolerancia del feto está mediada por linfocitos T reguladores. ¿Sí? Y es algo de que tiene 13, 14 años. Cuando se analiza la presencia de linfocitos T reguladores a nivel de la circulación materna, se ve lo siguiente. Esto creo que lo vino con Mercedes. Aproximadamente 5% de los linfocitos T circulantes son T reguladores, pero cuando uno analiza los diferentes trimestres del embarazo, ve que existe un aumento importante de los linfocitos T reguladores, principalmente a nivel del segundo trimestre, en donde aumenta a más del doble el porcentaje de T reguladores, y finalmente baja hasta el momento del parto y en la etapa postnatal. Esto cuando se analizan los promedios y en este caso se analizan los individuos, digamos, cada uno de los individuos. Se ve exactamente el mismo tipo de curva. Los linfocitos T reguladores a nivel sanguíneo se caracterizan, de acuerdo a lo que seguramente vieron también con Mercedes, por la presencia de CD25 y CD4 en la superficie celular y FOXP3 como factor de transcripción intracelular. ¿De dónde provienen esos linfocitos T reguladores que circulan a nivel materno? Bueno, tienen dos orígenes. Por un lado, derivan del timo, los linfocitos T reguladores naturales, ahora denominados reguladores tímicos, que son CD4 positivos, CD25 positivos, se expresan por FOXP3. Estos salen del timo ya con la función reguladora, son muy importantes para la protección frente a la autoinmunidad, pero también generan una tolerancia a nivel fetal. También existe a nivel de los linfocitos CD4 positivos vírgenes, ¿sí? El TH0 que sale del timo como linfocito virgen, en presencia de hormonas relacionadas con la preñez, en presencia de antígenos fetales y en presencia de células dendríticas tolerogénicas, ¿sí? Que están presentes a nivel de los tejidos uterinos, se activa la población TH0 hacia la generación de linfocitos T reguladores periféricos inducidos, ¿sí? Es decir, se inducen en periferia. Estos linfocitos también son CD4 positivos, CD25 positivos y FOXP3 positivos, y se generan en periferia. Estos linfocitos T reguladores también pueden generar una población de memoria, ¿sí? Por ejemplo, frente a una segunda exposición, en un segundo embarazo, estos linfocitos reguladores que quedaron como memoria en el primer embarazo se activan y siguen teniendo una función reguladora. La tolerancia, la generación de estos linfocitos T reguladores genera a nivel sistémico un estado de inmunosupresión que depende del tipo de situación. Puede, por ejemplo, en el caso de individuos que tienen ciertas enfermedades autoinmunes, en el embarazo puede generar una mejoría o puede empeorar el cuadro dependiendo de qué tipo de antígeno es el antígeno que está generando la enfermedad autoinmune. Es decir, si el tipo de linfocito T regulador que se genera está asociado a la enfermedad autoinmune que tiene el individuo, en un embarazo se puede lograr una mejoría de esa enfermedad.
En el caso de que sean independientes, pueden no tener ningún tipo de rol o aún puede empeorar. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales los linfocitos T reguladores pueden activar este estado de tolerancia materno-fetal? Bueno, por un lado, existen la secreción de citoquinas, como interleuquina 10, TGF-beta, interleuquina 35, por los T-reg, que tienen la capacidad de inhibir a los TH0 para generar una respuesta celular efectora. Por otro lado, ustedes saben que la alta densidad de CD25, el CD25 es un receptor de alta afinidad para la interleuquina 2, puede consumir o secuestrar la interleuquina 2 que está circulando y dejar al resto de las células sin interleuquina 2. Es decir, se queda con la interleuquina 2, el T-reg, y deja sin este factor de estimulación al resto de los componentes celulares de la respuesta T efectora. Los T-reg también pueden tener una actividad citotóxica. Los T-reg pueden liberar perforinas y granzimas y generar una citotoxicidad directa frente a otras células y eliminar, por ejemplo, células efectoras. Y también puede actuar a nivel de proteínas de membrana secretadas, como por ejemplo la galectina, o también por el sistema FAS ligando, que puede generar la muerte por apoptosis o la detención del ciclo celular de la célula efectora. Esto lo vieron desde el primer día. La célula presentadora de antígeno, cuando reconoce, cuando está en presencia de una situación o en condiciones proinflamatorias, presenta al linfocito T helper el antígeno después que lo procesó asociado al MHC clase 2, que es lo que se conoce como primer señal, pero en ese contexto de activación inflamatoria también se generan moléculas coestimuladoras y se produce la segunda señal, que está representada por la interacción entre CD28 y B7, y la tercera señal generada por la secreción de citoquinas. Pero cuando la célula presentadora de antígenos procesa y presenta antígenos en situaciones no inflamatorias, ¿sí?, en tejidos en donde no se está desarrollando, digamos, una actividad inflamatoria, que después vamos a ver bien cómo se genera esa situación, tiene la capacidad de presentar también al antígeno el linfocito T helper, es decir, a través del MHC presenta al T helper, pero le falta la segunda señal de coestimulación. Entonces, cuando falta la segunda señal, lo que se genera es una tolerancia mediante anergia clonal o deleción clonal. Entonces, el reconocimiento de un antígeno por un linfocito helper no es sinónimo de activación. Puede generar una activación si el tipo de interacción es en un contexto proinflamatorio y la célula presentadora de antígenos genera sus señales de coestimulación. Si no es el caso, esta interacción, que es la misma, es decir, la primera señal es la misma, genera un estado de tolerancia por anergia clonal o de lesión. En una condición se genera la apoptosis del helper y la eliminación del mismo, o la anergia, y en el otro caso se genera una respuesta de tipo inflamatorio. Entonces, la célula dendrítica es central en decodificar esa información, ¿sí?, entiende lo que está pasando en el medio, recibe las señales tisulares, ¿sí?, de las diferentes células del tejido en cuestión y de los antígenos que están presentes en ese sitio, y mediante la interacción con el linfocito T helper virgen, tiene la capacidad de generar diferentes tipos de respuestas celulares, esto ya lo vieron, y de generar o de activar los T-reg, por ejemplo, en periferia, lo cual genera tolerancia. Entonces, las células dendríticas uterinas juegan un papel central en dirigir la respuesta hacia la tolerancia fetal. Estas células dendríticas en el útero juegan un rol central. Pero la presencia de patógenos, ¿sí?, en el útero
favorece la inducción de una fuerte respuesta inmune contra ellas. Es decir, estas células dendríticas en un embarazo normal son tolerogénicas. Pero si ese embarazo cursa, por ejemplo, con una infección, por ejemplo, una infección endometrial, una infección a nivel del útero, estas células dendríticas pueden cambiar su modo y pasar de ser tolerogénicas a ser proinflamatorias, ¿sí? Y favorecen la inducción de una fuerte respuesta inmune contra los patógenos a ese nivel. Entonces, el rol que juegan las células dendríticas maternas en la inducción de la tolerancia fetal se puede dar por diferentes mecanismos, no vamos a entrar ahora en muchos detalles, pero por un lado, estas células dendríticas tienen la capacidad de reconocer células de trofoblasto que mueren por apoptosis, ¿sí? Reconocen cuerpos apoptóticos, y estas células dendríticas migran hacia el ganglio linfático, o a través de la circulación materna pueden ir antígenos de trofoblasto que van hacia el vaso, ¿sí? Y a ese nivel se genera, mediante la interacción de la célula dendrítica tolerogénica con los linfocitos T vírgenes, la generación de linfocitos T reguladores, ¿sí? Entonces, digamos, globalmente, la activación de la célula dendrítica en un contexto no inflamatorio genera un tipo de respuesta activando linfocitos T reguladores. A nivel del útero, de la mucosa uterina, existe un tipo de células que también son muy importantes en la generación de la tolerancia, que son los macrófagos uterinos. Existen dos tipos de macrófagos a nivel del útero, o dos comportamientos de macrófagos a nivel del útero. Por un lado, el macrófago clásico de tipo M1, que es proinflamatorio, que expresa TLRs en su superficie, que se puede activar en presencia de patógenos intra o extracelulares, que tiene la capacidad de activar la óxido nítrico sintasa inducible y a partir de la arginina generar óxido nítrico y todas las especies reactivas del nitrógeno asociadas, que tiene la capacidad también de secretar citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 8, la interleuquina 1 beta y el TNF-alfa. Esto genera este tipo de respuesta macrofágica es muy importante frente a ciertos microambientes locales, genera una defensa contra, por ejemplo, infecciones a nivel del útero de la placenta, ¿sí? Pero existen también macrófagos del tipo M2 a nivel de la placenta, que en la ausencia de una infección, ¿sí? Generan tienen unas características fenotípicas totalmente diferentes al resto. Tiene la capacidad de activar la ciclooxigenasa 2, que produce prostaglandina E2, activa la producción de IDO, que es una enzima, la indoleamina oxidasa, que usa al triptofano y lo degrada, y por tanto elimina o disminuye la concentración de triptofano libre, y eso genera la inhibición metabólica de la proliferación de un número importante de células. A diferencia de la INOS, tiene una arginasa, la arginasa 1, que toma la arginina y en vez de mandarla hacia la vía del óxido nítrico, la degrada hacia la vía de la ornitina, entonces no produce óxido nítrico. Y este tipo de macrófagos tiene la capacidad de secretar interleuquina 10 y TGF-beta, que son citoquinas antiinflamatorias. ¿Qué sucede con la función de los linfocitos T a nivel del embarazo normal, a nivel de la placenta? Bueno, por un lado, tanto los macrófagos de tipo M2 como las células dendríticas uterinas, frente a estímulos tolerogénicos, es decir, frente a la presencia de antígenos paternos que están expresados a nivel del trofoblasto, la presencia de este tipo de células, que la vamos a ver con un poco más detalle a posteriori, que se llaman las células NK uterinas, que juegan un rol muy importante en la generación de tolerancia, activan a las células dendríticas residentes, pero
las activan como células dendríticas inmaduras, ¿sí?, que tienen la capacidad de presentar antígenos en el sistema MHC clase 2, de expresar moléculas de coestimulación, pero en baja densidad, ¿sí? Estas células dendríticas migran hacia el ganglio linfático y estas células dendríticas inmaduras a nivel del ganglio linfático presentan al TH virgen, liberan, secretan interleuquina 10 y en ese contexto el TH virgen se transforma o se diferencia hacia TH2, TH3, que es un linfocito T regulador, y AT regulador inducible en periferia. Este tipo de activación genera una tolerancia a nivel local y una expresión de citoquinas de tipo TH2, TH3, como son interleuquina 10, interleuquina 4, TGF beta, interleuquina 3. ¿Qué sucede en las diferentes etapas del embarazo? En realidad, esto que vimos, la generación de la tolerancia y la predominancia del perfil TH2, sucede en el segundo trimestre, es decir, en la mitad del embarazo. En el primer trimestre, en donde se produce la implantación, existe una respuesta más de tipo TH1, de tipo inflamatoria, y al final del embarazo también. Lo vamos a ver cuando veamos el mecanismo del parto y qué rol juega la inflamación en el mecanismo del parto. ¿Qué pasa si en el desarrollo de un embarazo normal aparecen estímulos inflamatorios, como por ejemplo una infección? ¿Sí? Entonces, como dijimos, las células dendríticas y los macrófagos que están en la placenta no están sesgados hacia un único tipo de respuesta. Es decir, la presencia de antígenos bacterianos, la presencia de patrones moleculares asociados a patógenos, tiene la capacidad de activar TLRs que están presentes en estas células presentadoras de antígenos, tanto en macrófagos como células dendríticas, y en presencia de estos estímulos se activa la célula dendrítica, pasa a ser una célula dendrítica madura, con una alta densidad de moléculas coestimuladoras, una alta densidad de moléculas con capacidad de interaccionar célula a célula. Esta célula dendrítica madura va al ganglio linfático y ahora en el ganglio linfático encuentra el TH virgen, ¿sí? Tiene la capacidad de secretar interleuquina 12 y este contexto inmunológico genera la activación del TH0 hacia un fenotipo de tipo TH1. ¿Sí? Entonces, frente a un estímulo inflamatorio, por ejemplo, frente a una infección, el tipo de respuesta es hacia la generación de un TH1 con secreción de citoquinas de tipo TH1, TNF, interferón gamma, interleuquina 12, que genera un balance local de tipo abortogénico, que vamos a ver un poco más adelante qué implicancias tiene. O sea, el contexto inmunológico en donde se encuentra la placenta puede generar o tolerancia o una respuesta inflamatoria aguda. Una genera el desarrollo de un embarazo normal y la otra puede generar una reacción inmunológica que termina con un parto prematuro o con un aborto espontáneo. ¿Qué sucede a nivel de la placenta, es decir, a nivel de la interfase entre el feto y la madre en relación a el tema de presentación de antígenos? ¿Sí? Esto es lo que pasa en células normales. Existen algunas células que expresan MHC de clase 2 y otras que expresan MHC de clase 1. Pero en las células del trofoblasto no se expresan la mayoría de las MHC clase 1 y tampoco se expresan MHC clase 2. Solo se expresa una HLA de clase 1 conocido como HLA-C. Y por esta razón, por disminuir en forma importante la presencia de clase 1 clásicos, ¿sí? Esto impide el desarrollo de respuestas inmunes celulares mediadas por los linfocitos T citotóxicos, es decir, por los CD8 que reconocen el antígeno en un contexto clase 1.
Pero ustedes también vieron que cuando hay una disminución a nivel de la superficie celular, de la densidad de MHC clase 1, existe un tipo celular que se puede activar, que puede reconocer eso como una señal de riesgo, que son las natural killers. ¿Sí? Las natural killers detectan una caída del MHC clase 1 sobre la superficie. En realidad el MHC clase 1 inhibe la respuesta, cuando hay una alta densidad, inhibe la respuesta de las natural killers, pero cuando esa densidad baja, el balance entre moléculas estimuladoras e inhibidoras se desplaza hacia la activación. Por tanto, las natural killers podrían reconocer esta situación como una situación de riesgo y poder generar una respuesta citotóxica. Sin embargo, las células del trofoblasto, aparte de generar esta molécula de clase 1, generan otras dos, que son el HLA clase E y el HLA clase G. Y el HLA clase G es una molécula central en la generación de tolerancia a nivel de la interfase materno-fetal. ¿Por qué? Porque estas moléculas interaccionan con la célula natural killer a través de receptores que todos son receptores inhibitorios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los receptores inhibitorios tenían dominios ITIM a nivel citosólico que permitían la activación de fosfatasas e inhibían las cascadas de señalización activadora? Entonces, los MHC que expresan el trofoblasto a nivel de la célula natural killer, ¿sí?, generan una respuesta inhibitoria a nivel de la célula natural killer uterina. Cuando analizamos la expresión de HLA-G a nivel de la placenta, a nivel del trofoblasto, se ve que es una alta densidad de moléculas de HLA-G. Esto es una inmunocitoquímica, lo marrón representa la expresión de HLA-G, y acá se muestra un dibujo intentando representar lo que se ve al microscopio. Y las células de trofoblasto son principalmente ricas y expresan en forma densa esta molécula particular. Las moléculas de HLA-G tienen polimorfismos muy limitados e interaccionan con receptores de diferentes células del sistema inmune. Y vamos a centrarnos solamente en este cuadrito. Reconoce receptores en la natural killer, como dijimos, pero también en los CD8, en los CD4, en las células B, en los monocitos y en las células dendríticas. En esta tabla, por ejemplo, a nivel de las células natural killer, la interacción con HLA-G y los receptores que están presentes en la célula natural killer genera una inhibición de la función citotóxica. ¿Sí? Es decir, esa interacción inhibe la función citotóxica de la natural killer, que es la principal función, ¿no? Es decir, la natural killer es una célula citotóxica. Esta interacción inhibe la función citotóxica, inhibe la proliferación de la natural killer y también aumenta la secreción de factores proangiogénicos por la natural killer. Entonces, en cierta forma, esta interacción del trofoblasto con la natural killer diferencia a la natural killer de ser una célula citotóxica y asesina natural y pasa a ser una célula que básicamente está ayudando a crecer al trofoblasto, es decir, está liberando factores proangiogénicos, es decir, está aumentando la vascularización del tejido, que es algo que es necesario para el correcto desarrollo fetal. A nivel de las células CD8 positivas, también inhibe la función citotóxica y genera linfocitos TCD8 con función reguladora. Ustedes saben que los linfocitos T reguladores no son solo CD4, sino que también pueden ser CD8. A nivel de las células CD4, la interacción con el HLA-G inhibe la aloreactividad, genera linfocitos T reguladores que incluyen linfocitos, células T con baja expresión de CD4. Y a nivel de la célula presentadora de antígeno, inhibe la maduración de la célula dendrítica, ¿sí? Es decir, la deja como célula dendrítica inmadura, inhibe la presentación antigénica, el tráfico y genera una inducción de linfocitos T reguladores.
Entonces, en suma vemos que la expresión de HLA-G por el trofoblasto es central en derivar, ¿sí?, o diferenciar un conjunto de células efectoras hacia células de tipo tolerogénico. A nivel del útero, existen en forma importante, digamos, se encuentran en forma importante las natural killer uterinas. Son los leucocitos más abundantes en el sitio de implantación. A nivel de la circulación, por ejemplo, los natural killer representan tipo 15% de los leucocitos circulantes, y en el primer trimestre en el útero pueden llegar hasta 70%, ¿sí?, a nivel de la placenta, ¿sí? Son células muy importantes. Acá también se marcan con marrón las natural killer uterinas. Y estas natural killer a nivel del útero cumplen funciones centrales para el desarrollo del embarazo. Por un lado, tienen altos niveles de CD56, que CD56 es un marcador de natural killer, ¿sí? Es decir, es el que define la población natural killer. Pero no expresan CD16. ¿Se acuerdan que CD16 era un receptor que es TC gamma y era el receptor por el cual se activaba el mecanismo de citotoxicidad dependiente de anticuerpos? Es decir, era lo que unía, permitía unir al anticuerpo que reconocía a la célula infectada con la natural killer, ¿sí? Estas células no expresan CD16, es decir, que son incapaces de activar el mecanismo de citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Estas células se diferencian en el útero a partir de las natural killer periféricas, es decir, no es que son una población particular que están presentes en el útero, sino que vienen de la sangre. Y es en ese sitio en donde se diferencian a natural killer uterinas. Tienen muy baja capacidad citotóxica, son potentes productoras de diferentes tipos de citoquinas antiinflamatorias, promueven la angiogénesis, ¿sí?, y la invasión del trofoblasto, es decir, las células del trofoblasto, que son células fetales que se meten dentro de la parte materna, está dirigida por quimioquinas que son secretadas por las natural killer uterinas, como la interleuquina 8, que es el CXL8, y el IP10, que es el CXL10. Son dos quimioquinas que atraen a los trofoblastos y permiten que invada el trofoblasto la placenta, digamos. Entonces, la relación entre célula de trofoblasto y la natural killer es central en la modificación del comportamiento de esta célula. El HLA-G y el HLE y el HLA-E son moléculas expresadas en el trofoblasto que activan esta diferenciación, y la célula natural killer uterina genera un tipo de citoquinas particulares que están en la base de la tolerancia materno-fetal. Entonces, estas natural killer perdieron la capacidad de matar y producen sustancias fundamentales para el desarrollo del embarazo. Es decir, cambiaron completamente el comportamiento clásico de una natural killer, ¿sí? Pero, lo mismo que decíamos para los macrófagos y las células dendríticas, estas células no están fijas en esa situación. Frente a un estímulo proinflamatorio, ¿sí?, por ejemplo, frente a citoquinas de tipo TH1, interleuquina 2, interferón gamma, estas células pueden recuperar la función de natural killer y pueden transformarse en células citotóxicas, ¿sí? Es decir, frente a un estímulo proinflamatorio pueden rediferenciarse hacia la típica natural killer de sangre periférica, que es citotóxica. ¿Por qué se forman estas? ¿Cuál es el mecanismo que explica la formación de este tipo de células a nivel del útero? Por un lado, la presencia de TGF-beta, que es una citoquina antiinflamatoria, promueve esta diferenciación. Otro elemento muy importante es el contexto hormonal, ¿sí? Y ustedes saben que la respuesta inmune es muy dependiente del contexto hormonal general del individuo. En particular, acá se ve el aumento, en verde aparecen las células natural killer uterinas, y se ve claramente que a partir del primer trimestre empieza a aumentar la secreción de progesterona. Y la progesterona es una hormona central en el desarrollo de las natural killer uterinas.
vamos a entrar en detalles de este tipo de activación, esto simplemente para dejar el concepto de que el contexto hormonal es central en el tipo de desarrollo de la respuesta inmune que se produce en el embarazo. En particular, en relación a la progesterona, las natural killers que están en sangre periférica, es decir, que están circulando, cuando aumenta la concentración de progesterona y a partir de la estimulación de un factor de bloqueo inducido por progesterona, la población de NK general, ¿sí?, que circula en la sangre, una pequeña subpoblación se diferencia y tiene la capacidad de localizarse a nivel del endometrio. A nivel del endometrio existe otro tipo de hormonas y de citoquinas y quimioquinas secretadas a ese nivel que generan la proliferación y diferenciación de esta subpoblación de NK que terminan convirtiéndose en las NK uterinas. Entonces, la progesterona es central en el desarrollo de las NK uterinas. El principal mecanismo de acción de la progesterona a nivel del útero es la inducción de la producción de HLA-G por el trofoblasto. Por otro lado, la generación y la secreción de este factor de bloqueo inducido por progesterona, que tiene la capacidad de cambiar el tipo de perfil TH1 hacia un perfil TH2, aumenta las natural killer uterinas, aumenta la angiogénesis a nivel uterino, aumenta también la producción de anticuerpos asimétricos, eso que vimos que tenían la capacidad de reconocer pero no de generar mecanismos efectores. Esto enmascara antígenos fetales. Y por otro lado, activa también la producción de esta molécula, la glicodelina, que tiene la capacidad de inhibir la activación de los linfocitos T, expresando la expresión de FAS en linfocitos T, y por eso muchas veces ellos mueren por apoptosis, y tienen la capacidad de generar células dendríticas tolerogénicas. Entonces, dijimos que el mecanismo o la situación de la preñez normal se puede explicar por un desbalance entre el tipo de respuesta TH1 y TRE, en donde la población que predomina es la T reguladora e inhibe o suprime el tipo de respuesta TH1. Entonces, en esas condiciones se genera una tolerancia inmunológica y el desarrollo de una preñez o de un embarazo normal. En situaciones en donde se activa una respuesta inflamatoria, por ejemplo en el caso de una infección, este balance se altera, la respuesta de tipo TH1 predomina sobre la respuesta reguladora, porque en realidad el sistema inmune se activa para hacer frente a la infección. Esto lleva a la generación de una respuesta inmunitaria a nivel de la placenta, del útero placenta. Eso puede generar infertilidad, aborto o preeclampsia, ¿sí? Entonces, la situación del embarazo normal o la situación de un embarazo patológico, ¿sí?, está muy relacionado con el tipo de respuesta y de activación del sistema inmune. Tanto la tolerancia a través de la activación de los T reguladores como una respuesta inmune antibacteriana o antiviral mediante la activación de los linfocitos, por ejemplo TH1, ambos tipos de respuesta requieren una activación. Y esto es un concepto importante. Tanto la tolerancia como una respuesta inmune antimicrobiana requiere que el sistema esté activado, ¿sí? Uno se activa para tolerar y el otro se activa para responder. Bueno, la infección por patógenos induce respuesta TH1 con aumento de la producción de interferón gamma y este desbalance. ¿Qué sucede o cómo se explica la inducción del parto normal? ¿Sí? Esto es algo también relativamente reciente, 2011, digamos, en donde se ha relacionado en realidad al sistema inmune, ¿sí?, y a las respuestas relacionadas con la respuesta inmune,
se asocian con la inducción del parto y el mecanismo de un parto normal. Entonces, parecería, esto es hipotético, pero parecería ser que cuando se produce la maduración pulmonar a nivel fetal, se secreta surfactante pulmonar, proteína de surfactante de la circulación. Estas proteínas a nivel de la circulación tienen la capacidad de activar la ciclooxigenasa 2, aumentar la producción de prostaglandina E2, activar la vía NF-κB, la que lleva al aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias, tipo TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 8. Estas citoquinas proinflamatorias a nivel del miometrio tienen la capacidad también de activar la ciclooxigenasa 2, aumentar la producción de prostaglandina. Esto lleva al incremento de la contractilidad del útero, es decir, empieza el mecanismo del parto, empiezan las contracciones uterinas. También la activación en NF-κB tiene la capacidad de aumentar la producción de interleuquina 8, interleuquina 1 beta, que a nivel del cuello uterino se ha demostrado que activa la expresión de metaloproteinasas que tienen la capacidad de degradar la matriz extracelular de esa zona del cuello uterino, con lo cual generan la dilatación del cuello, la rotura de las membranas, ¿sí? Y cada uno de las etapas del parto normal en realidad están activadas por una respuesta inflamatoria que se conoce como inflamación estéril, porque no está causada por un agente microbiano, ¿sí? Sino que en realidad parecería iniciarse con la secreción del surfactante pulmonar a la circulación, ¿sí? Entonces, la inducción del parto normal resulta de una cascada de señales proinflamatorias sin un origen microbiano, por eso se llama inflamación estéril. Entonces, el aumento de la activación en NF-κB en células de la inmunidad innata determina la producción de diferentes mediadores. La interleuquina 1 induce el ingreso de calcio al miometrio, favorece la contracción. La interleuquina 1 y el TNF-alfa estimula la liberación de ácido araquidónico y la presión de ciclooxigenasa 2, aumenta la producción de prostaglandinas, que aumentan la contracción uterina. Y esto ha sido también recientemente publicado, donde se muestra que la inyección de citoquinas particulares al líquido amniótico, ¿sí? en ciertos modelos de primates no humanos, ¿no? Activan el mecanismo del parto. ¿Sí? ¿Qué sucede en una situación de infección? Bueno, existe una fuerte asociación entre complicaciones en el embarazo y las infecciones uterinas, como venimos diciendo. Hasta el 40% de los partos prematuros están asociados con infecciones, ¿sí? Y hasta el 80% de los nacidos antes de las 30 semanas de edad gestacional también. El desarrollo de preeclampsia y retardo en el crecimiento fetal también están relacionados con infecciones. Preeclampsia es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de una hipertensión arterial con proteinuria y problemas a nivel del desarrollo del embarazo. El estado inmunosupresivo del embarazo podría facilitar nuevas infecciones y la reactivación de virus que están latentes. Entonces, a nivel del embarazo, la respuesta inflamatoria a la infección puede generar a nivel placentario una activación del sistema inmune, ¿sí? Con la aparición de mediadores de preeclampsia, de retardo en el crecimiento fetal y del parto prematuro. Es decir, una infección a nivel, en diferentes etapas del embarazo, puede activar, mediante el mecanismo inflamatorio antimicrobiano, el mecanismo del parto y generar un parto prematuro. A nivel de estas situaciones, las citoquinas proinflamatorias son redundantes, presentan una redundancia funcional. Si se bloquea un único factor, eso no alcanza para prevenir un parto prematuro. Hay experimentos en ratones donde muestran que, por ejemplo, cuando se bloquea el receptor por
ratones knockout al receptor de interleuquina 1, no se bloquea el parto prematuro de los ratones. El bloqueo simultáneo de interleuquina 1 y TNF-alfa se asocia con una menor frecuencia de partos prematuros luego de una infección, pero no la elimina. Es decir, que existe una redundancia de factores proinflamatorios en relación al desarrollo del parto prematuro. ¿Qué papel juegan las citoquinas antiinflamatorias? Bueno, la interleuquina 10 favorece el desarrollo del embarazo e inhibe la ciclooxigenasa. Es decir, frente a un estado antiinflamatorio, se inhibe, digamos, justamente este proceso de parto prematuro. Las células trofoblásticas presentan en su superficie TLRs, ¿sí? Es decir, pueden ser activadas por PAMPs, ¿sí? Por diferentes tipos de patrones moleculares asociados a patógenos, y tienen la capacidad de generar respuestas proinflamatorias si están presentes los antígenos microbianos en particular. Entonces, cuando los TLR2 del trofoblasto se unen a una bacteria, por ejemplo, puede morir por apoptosis. Cuando el TLR4, ustedes saben, une el lipopolisacárido de las gram negativas, tiene la capacidad de inducir la producción de ciertas citoquinas. Existen ratones, por ejemplo, donde se ha mutado el TLR4, ¿sí? Que se inhibe la señalización por TLR4 y la inoculación del EPS no genera, por ejemplo, parto prematuro. Es decir, ahí se ve claramente la relación entre el desarrollo de la respuesta proinflamatoria y el parto prematuro. Bien, en este experimento se muestra la inyección es en ratones que están a 72 horas del parto, ¿sí? Entonces, acá se mide en cuántas horas se produce el parto. Si no se inyecta nada, a las 72 horas se produce el parto. Si se inyectan bajas concentraciones de EPS, ¿sí? no hay variación, sigue a 72 horas. Pero a determinada concentración del EPS, claramente se activa el parto prematuro, ¿sí? Y prácticamente a las 24 horas se produce el parto. Esto está hablando de que en realidad no se necesita la infección microbiana para que se produzca el parto prematuro. Solamente con una molécula derivada de las bacterias, en este caso el EPS, que activa un TLR, el TLR4, alcanza para generar una respuesta proinflamatoria que deriva en el parto prematuro. ¿Sí? O sea que no es la proliferación bacteriana ni la propia infección bacteriana la que genera el parto prematuro, sino claramente la activación de una respuesta inflamatoria. Es decir, que no es el microorganismo, sino que es la respuesta inmune la que está generando este tipo de situación. Lo mismo sucede cuando se analiza la dosis del EPS y la cantidad de ratoncitos vivos o muertos que nacen. ¿Sí? Se ve que cuando se aumenta la concentración del EPS, aumenta claramente el número de ratones que cuando paren nacen muertos. Entonces, esto como ven también es reciente. El estímulo bacteriano o de proteínas de estrés a través de la activación de los receptores de tipo TOL aumenta la secreción de citoquinas proinflamatorias que llevan a la liberación de prostaglandinas, a la expresión aumentada de metaloproteinasa que degrada la matriz extracelular, el reclutamiento de neutrófilos y de macrófagos, que lleva por el lado del miometrio al aumento de las contracciones y al desprendimiento de placenta, a nivel del cervix a la dilatación y el borrado, digamos, del cuello uterino, y a nivel de las membranas a la ruptura de las membranas, lo cual lleva en suma al parto prematuro. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes como médicos que se puede en cierta forma generar respuestas contra este tipo de situaciones, que son bastante frecuentes? ¿Qué harían? Digamos, caso de
están embarazadas, para de alguna forma prevenir o solucionar este tipo de situaciones. ¿Cuáles serían los mecanismos que aplicarían sobre esto? ¿Qué les parece? No entendí mucho las situaciones que cuando hay bacterias o estrés es cuando pasa esto. En el caso de una infección, esto es lo que pasa cuando hay una infección cursando a nivel del embarazo. Entonces digo, la pregunta es cómo frente a este tipo de situaciones, que son bastante frecuentes a nivel del embarazo, ¿cuáles podrían ser las conductas médicas para intentar prevenir o solucionar este tipo de situaciones? Ahí va. Hay que controlar a la embarazada. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer el control, ¿no? El control. Acá, ahora volvemos a lo que vieron en el introductorio, digamos. Por eso es tan importante el control de la embarazada. Frente a un inicio de una infección, hay que tratar la infección. ¿Sí? Si se trata la infección, se resuelve el problema. ¿Se entiende? Por eso el control ginecológico es central en el seguimiento de las embarazadas. Y son conductas de salud pública, ¿sí? Es decir, de trabajo en la periferia, en la policlínica, en el barrio, digamos, en el consultorio. ¿Sí? Es el control, y por eso es tan importante el control de la embarazada. ¿Sí? Una infección no controlada, por más banal que sea, porque no estamos hablando de infecciones complicadas, esta es una infección, pues es una infección urinaria que te desarrolla una respuesta, la activación de una respuesta proinflamatoria y termina en un parto prematuro. ¿Sí? O sea, cuando nos metemos a veces en los mecanismos nos vamos hacia como piensa en la farmacéutica, ¿no? Estamos pensando en el medicamento que hay que... Pero en este caso lo que hay que hacer es controlar, ¿sí? Controlar y prevenir el desarrollo de las infecciones. Bueno, todo tipo de infecciones puede ser, es decir, acá no hay un origen particular, es decir, cuando hay una infección hay que tratarlo, porque en el caso de una embarazada eso puede activar una respuesta inflamatoria y generar un parto prematuro. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, no son los microorganismos en sí mismos los que producen el parto prematuro, sino que es la respuesta inmune inducida la que genera esta situación. Un tipo particular de situación es esto que decíamos, que es la preeclampsia, que es una situación patológica, digamos, del embarazo. En realidad se caracteriza porque hay una reducción de la invasión uterina por el trofoblasto. Esto es lo que sucede con la arteria uterina en el útero normal, no en la preñez. En una preñez normal, el trofoblasto invade llega hasta el endometrio, ¿sí? Pero en el caso de la preeclampsia, en realidad el trofoblasto reduce la capacidad de invasión y reduce la capacidad de vascularización de la placenta. Eso lleva a que existe un desbalance en esto en realidad está causado por un desbalance en la tolerancia materno-fetal. ¿Cómo se explica? A nivel normal, el trofoblasto tiene la capacidad de, como decíamos, invadir el endometrio. Están las células NK uterinas, ¿sí? Que no tienen la capacidad citotóxica, ¿sí? Que no tienen la capacidad de eliminar células de trofoblasto, y en realidad lo que hacen es generan quimioquinas que atraen al trofoblasto y generan factores angiogénicos que aumentan la producción de vasos sanguíneos. Por una razón que no es del todo conocida, ¿sí? Por un desbalance en la producción de células natural killer, ¿sí? Estas natural killer uterinas tienen capacidad citotóxica en el caso de la preeclampsia, ¿sí?
que llevan a la citotoxicidad celular y a la muerte de las células de trofoblasto, lo cual lleva a una disminución de la invasión del trofoblasto hacia el miometrio uterino. Entonces, se entiende a la preeclampsia actualmente como una disfunción de las células NK uterinas como elemento central en el desarrollo de la preeclampsia. A nivel de una preñez normal, como dijimos, las células T vírgenes, en presencia de TGF-beta y bajas concentraciones de citoquinas proinflamatorias, generan un perfil principalmente relacionado con linfocitos T reguladores y una baja producción de TH17. En situación de preeclampsia, también en presencia de TGF-beta, pero con un aumento de la producción de interleuquina 6, este desbalance lleva a una disminución de las células reguladoras y un aumento de las TH17 que atraen neutrófilos y generan una respuesta inflamatoria aguda a nivel endometrio. Entonces, en suma, el embarazo como dilema inmunológico, lo que decíamos hoy al principio, el embarazo normal depende del reconocimiento por parte de la madre de los antígenos paternos, ¿sí? Y no del ocultamiento de estos. O sea, que la tolerancia es un mecanismo activo de respuesta del sistema inmune. Se genera una tolerancia transitoria que utiliza muchos de los mecanismos desarrollados para mantener la tolerancia periférica, ¿sí? Se asocian numerosos factores, y dentro de los cuales destacamos principalmente a las células de trofoblasto, a las moléculas de tipo HLA-G, a los linfocitos T reguladores, a las células dendríticas tolerogénicas que se generan a nivel uterino, a las natural killer uterinas y la función inmunorreguladora de la progesterona. ¿Sí? Ese contexto genera el estado de tolerancia a nivel materno-fetal. Y por último, la respuesta inmune generada por la madre frente a la herencia paterna favorece la progresión del embarazo. Es decir, el reconocimiento de los antígenos paternos activa una respuesta inmunológica que es lo que favorece el desarrollo del embarazo. Es decir, la tolerancia no es el ocultamiento, no es la no activación, sino que la generación de todo un mecanismo de respuesta inmunológica que en sí mismo favorece el desarrollo del embarazo normal. Bueno, no sé si hay preguntas.